Bueno, muchas gracias a todos por venir. Me dicen que tengo que conducir el panel, pero yo voy a pedir permiso para decir previamente unas palabras sobre el libro, ¿no? Primero que todo, porque el libro se llama Los naipes en el espejo, y cuando lo vi tuve un ataque de vanidad y dije, mira, Armando escribió un libro sobre mi programa, ¿no? Del cual él es también colaborador. Pero cuando empecé a leer el libro me di cuenta de que no, de que el libro es más serio que eso, ¿no? Y entonces, lo primero que yo hice algunos apuntes, y lo primero que yo quería decir es que este es un libro sin complejos. ¿Qué significa un libro sin complejos? Los que nacimos después del error histórico del 59, cargamos una serie de complejos que nos han inoculado, ¿no? Y uno de ellos es el de que no nos gusta mucho decir abiertamente cuáles son nuestras preferencias partidistas. A un exiliado de los primeros aquí no les cuesta ningún trabajo decir yo soy republicano, yo soy demócrata. A los que nacimos bajo ese sistema, a los que tenemos más o menos la edad de esa barbarie, nos cuesta trabajo confesarnos republicanos, demócratas. Hay que sacarnos un poquito con trabajo realmente cuáles son nuestras posiciones políticas, porque hemos crecido con aquello de que la política es sucia, que la política es mala, que la política no es buena. Y entonces eso nos conduce a una reflexión, y la reflexión es que en Cuba realmente hay ausencia de política. O sea, la política son, lo que estamos viendo hoy, diferentes factores, pues disputándose el derecho a gobernar. En Cuba hay un solo factor que se cree con el derecho absoluto a gobernar, y todos los demás no tenemos ese derecho. En ese sentido, este libro es un libro sin complejos. Armando no tiene ninguna pena en ubicarse en una esquina del cuadrilátero y desde ahí recibir y lanzar los golpes. No está en el medio del cuadrilátero dando vueltas a conveniencia para evitar los golpes y salir ileso, ¿no? Y es un libro valiente y es un libro honesto, ¿no? Lo segundo que quería decir es que es un libro de actualidad, por supuesto, porque hemos visto la convención demócrata que acaba de terminar en la convención republicana. Y, por ejemplo, fíjense si él se mete en temas difíciles, que si observamos la convención republicana, hemos visto muy pocos negros. Y uno puede creer que eso se debe a que Donald Trump no es simpático entre los negros. Pero si recordamos los discursos de Mitt Romney y la convención anterior, vemos que ocurría lo mismo, ¿no? Y entonces Armando se hace una pregunta que es tremenda. Primero porque rescata la historia. ¿Cómo es posible que el partido de la esclavitud, que fue el Partido Demócrata, haya terminado siendo ahora el partido de los negros? ¿Cómo es posible que el Partido Republicano, que fue el partido de Lincoln, que fue el partido no solo que dio la libertad a los esclavos, que luchó por la libertad de los esclavos, sino que luchó también por los derechos civiles? Porque uno puede decir, eso fue hace mucho tiempo. No, mucho más cercano en la historia. Entonces, él rescata la historia en un país como este, donde a mí me da la impresión de que la historia no tiene suficiente peso, de que vivimos un poco pensando en el hoy, en el mañana. Pues él rescata la historia para discutir ese futuro. Se hace la misma pregunta con el tema de la inmigración. Yo llegué aquí gracias a Ronald Reagan, que fue el que hizo la gran amnistía. ¿Cómo es posible hoy que los hispanos todos crean que su partido es el demócrata y que no es el republicano, ¿no? Y está el tema de los pobres también. Resulta que ahora el Partido Republicano es el partido de los ricos. Resulta que ahora bajar los impuestos es malo, ¿no? Si tú bajas los impuestos estás favoreciendo a los ricos. Entonces, cuando él se hace todas esas preguntas y las argumenta históricamente, nos pone ante una pregunta tremenda. ¿Son los partidos políticos los que se han movido de posición, o es la percepción de nosotros los votantes la que se ha movido? Y en dependencia de cómo uno responda a esa pregunta, se llega a dos conclusiones totalmente distintas. Porque si es nuestra percepción por H, B o X la que se ha movido, entonces nos están
jugando con cartas falsas o nos están enseñando, alguien tiene un espejo detrás y está mirando las cartas y está haciendo trampa. Pero si son realmente los partidos los que han ido moviéndose, entonces se crea el grave problema que estamos viendo en estas elecciones de hoy, que es que hay una franja cada vez más creciente de personas que no saben o que no se sienten felices ni votando por el Partido Demócrata ni votando por el Partido Republicano. No se sienten felices votando por Trump y no se sienten felices votando por Hillary Clinton. Pero ya sabemos que una cosa es ser periodista y que otra cosa es ser político, y que cuando nosotros vamos a votar se nos está pidiendo que seamos políticos. O sea, tú con tu experiencia sabes que un político le dicen, ¿votas por esta ley o votas en contra? Te puedes abstener la primera, la segunda, pero cuando te abstienes demasiadas veces, entonces, ¿qué haces ahí? O sea, hay que tomar decisiones. Cuando un votante está frente a está solo con la urna, con la boleta, tiene que tener la mentalidad de un político, hay que tomar una decisión, ¿no? También vale abstenerse. Tú puedes defender la dignidad de tu voto, ¿no? Yo creo que eso, ante estas circunstancias. Entonces, este libro se adentra en ese tema tan difícil, tan escabroso y tan de actualidad, pero que nos toca a todos los que tenemos derecho a voto y los que aspiramos en Cuba a tener derecho a voto. Y ya para terminar, porque si no, quiero decirle que todo esto nos mueve, es un libro futurista también, o es un libro que desde el análisis de la historia y del pasado se hace preguntas sobre el futuro, ¿no? Aunque no estén directamente ahí. ¿Y cuál es la pregunta básica que a mí me salta leyendo este libro? Si hay tanta gente inconforme, si el espectro de independientes crece demasiado, ¿qué va a pasar? ¿Estamos en los albores del fin del bipartidismo en los Estados Unidos? Cuando empieza la convención republicana y vemos la división entre el establishment republicano, ¿no?, y el señor Donald Trump, se pensó, bueno, se va a dividir el partido. Y pensábamos que el Partido Demócrata era fuerte, pero cuando vemos a los partidarios de Sanders pidiendo que la creación de un nuevo partido político, y cuando vemos a Hillary Clinton en su discurso acomodarse a las ideas de Sanders y decir que esas ideas hace 15, 20 años atrás en Estados Unidos vista como socialista. O sea, no me vengan más con el cuento de que en Estados Unidos no hay socialismo, de que en Estados Unidos no hay izquierdismo. Probablemente uno de los movimientos izquierdistas más fuertes del mundo está en Estados Unidos, ¿no? Entonces, cuando vemos a los propios demócratas discutiendo si vale la pena dividirse y formar una tercera fuerza política, entonces la pregunta ya no es retórica. Y yo creo que este libro se adelanta, porque está escrito antes de que ocurriera todo esto, a ese tema, ¿no? Es un libro, repito, sin complejo, es un libro valiente, es un libro que rescata la historia y es un libro que nos plantea preguntas del futuro. No era mi papel hacer esta presentación, yo sé que era nada más dejárselo a ustedes, pero para que me invitan, ¿verdad? Así que les recomiendo que lo lean y les recomiendo que lo compren, porque cuando uno compra un libro a un escritor, lo está estimulando a que escriba otro. Cuando no lo compra, ¿no?, entonces uno se dice, Dios mío, ¿cómo no? Así que vamos a darle la palabra primero a las damas por aquello de que no nos acusen de machistas, y además con la experiencia política que tú tienes directamente en el terreno y en Washington, creo que puedes decir muchas cosas sobre lo que estamos viviendo hoy en día y sobre el libro. Ana Carbonell.